que lo aprovechen. El tema de biomarcadores, como me pediste que lo revise, realmente era algo en lo cual también tenía yo interés en indagar un poco más. Y resultó ser la cola Doctor Barriga, el video se quedó congelado. Está corriendo, no te preocupes. Entonces, No estamos escuchando el video. ¿Hay algún problema con el video, Gisela? Sí, doctor, el audio no se escucha. A ver, el audio está puesto. Al principio se estaba escuchando, pero ya no se escucha. ¿Alguien que no esté con Gisela me puede dar información de si escuchaba el video, por favor? Wilito, buenos días, no se escucha. Al principio. Al principio sí, ¿no? Algo pasó porque yo sí lo escucho bien en mi pantalla, pero no sé si es por el sistema. Pues porque solamente se ve la imagen, ¿no? Voy a ponerlo de nuevo. Voy a cambiar el sistema de audio. de gravedad o presencia de un estado de enfermedad. Ahí se escucha. Ahora sí. Ahora sí. Que puede usarse como indicador de estado de enfermedad en particular o algún otro estado fisiológico, no solamente patológico, de un organismo. Entonces se va encogiendo un poco más y el que nos incumbe en esta charla son los morfológicos o los biomarcadores de imagen, que son los que podemos ver con la tecnología de OCT y angio-OCT. Entonces, esta definición la podemos tomar de una que es amplia a todos los tipos de marcadores morfológicos. Cualquier parámetro anatómico, fisiológico, bioquímico o molecular detectable con métodos de diagnóstico por imágenes utilizados para establecer presencia y o gravedad de la enfermedad. Entonces, con estos criterios podemos seleccionar o clasificar de una manera un poco más estrecha a los biomarcadores. Ya sabemos cómo los definimos y los tipos que podemos encontrar podrían ser estos tres: marcadores diagnósticos para ver la presencia de enfermedad, marcadores pronósticos para ver cómo se va a comportar la enfermedad y marcadores terapéuticos para poder saber cómo manejar la enfermedad. Entonces, en estos grupos hay muchos biomarcadores. Si nosotros buscamos ahora en PubMed las publicaciones de biomarcadores y tomografía de coherencia óptica, van a ver que ha habido una explosión realmente grande. Este año en particular ya casi se ha alcanzado, pese a todo el problema de la pandemia, el valor del año anterior, y el crecimiento es sumamente rápido en los últimos 5 o 6 años, como pueden ver ustedes ahí.
Y lo más interesante es que los biomarcadores morfológicos en tomografía de OCT están relacionados no exactamente a enfermedades retinales. El crecimiento máximo en este momento está en enfermedades neurodegenerativas para establecer severidad, diagnóstico y progresión de esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, etc. Pero lo que nos interesa a nosotros son los que están relacionados a enfermedad retinal. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de lo que podríamos considerar biomarcadores morfológicos en el caso de retina. Conocemos este tipo de lesiones y vamos a describir algunas de estas y iremos viendo en el transcurso de qué tipo de biomarcador estamos hablando. Para poder entender esto, definitivamente necesitamos estandarizar nuestra lectura de la imagen. Y esto se ha intentado, este es el consenso para la nomenclatura de imágenes que ya tiene un buen tiempo. Sin embargo, no todas las publicaciones aún la reconocen. Esto es fundamental y no se ha alcanzado todavía un consenso final, pero es muy importante que tratemos de estandarizar para poder explicarnos y poder expresarnos con propiedad. Lo más importante aquí, reconocer que la zona elipsoide corresponde a lo que antes conocíamos o que en algunos casos todavía se describe como la unión entre los segmentos interno y externo de fotorreceptores. Veamos entonces primero las drusas. Las drusas las podemos clasificar en varios tipos. Pueden ser las drusas duras, que son las más pequeñas, las drusas blandas, que son las que podemos clasificar en la fotografía o en el examen clínico, las drusas cuticulares y las drusas reticulares, mal llamadas, en realidad son pseudodrusas porque son depósitos subretinales, como vamos a ver. Las drusas duras, como vemos aquí, son muy pequeñas, son las que están asociadas con menor riesgo de progresión en la degeneración macular. Como ven ustedes ahí, esta drusa mide apenas 60 micras, es el tamaño de una drusa, es una elevación muy focalizada. Quizás el OCT no es la mejor tecnología para poder ver las drusas duras, pero como es el título de la presentación, vamos a tratar de definirla allí. Esa es una drusa que no hace prominencias de la capa elipsoide superior. Aquí vemos otros ejemplos de las drusas duras. Como ven ustedes, la elipsoide no se afecta o mínimamente se levanta, pero no se interrumpe. Las drusas cuticulares son drusas que tienen un tamaño ligeramente mayor y producen una elevación focal muy pequeña, pero menor de 100 micras del epitelio pigmentario y pueden o no producir disrupción de la elipsoide superior. Estas están asociadas a un riesgo mayor de progresión a enfermedad neovascular. Las drusas reticulares, como vemos aquí en este ejemplo, son drusas que se encuentran en realidad, son depósitos subretinales drusenoides, es el nombre correcto, pero le llamamos drusas o pseudodrusas reticulares para poder clasificarlas dentro del grupo porque se parecen morfológicamente, si bien tienen un origen totalmente distinto. Estas son las que están asociadas al mayor riesgo de progresión a enfermedad avanzada, o mejor dicho, a una velocidad de progresión de degeneración macular mayor que los otros grupos. Como ven ustedes, estas sí producen disrupción, tienen una forma
triangular, generalmente producen disrupción focal del elipsoide suprayacente y están asociadas, como en este caso, a cambios en la reflectividad en la retina externa. Como se ve aquí, esta punta hiperreflectiva. Las drusas blandas, que pueden ser de diferentes tamaños, como vemos aquí, estas consideramos ya drusas blandas, pequeñas, pero pueden llegar a tener gran tamaño cuando confluyen. Aquí vemos que tienen doble jiba porque aquí han confluido dos jibas o dos drusas blandas, generalmente con tamaños mayores a las 430 micras. Estas drusas blandas, mientras mayor tamaño tengan, se encuentran en un mayor riesgo de evolucionar hacia un colapso en el tiempo y ese colapso finalmente terminar en atrofia geográfica. Entonces, estos son, por ejemplo, biomarcadores pronósticos. Si las drusas son confluentes y son abundantes, la velocidad de avance de la enfermedad es mayor y el riesgo es más alto hacia atrofia geográfica, finalmente. El desprendimiento de epitelio pigmentario, como vemos aquí, este es un desprendimiento amplio, bien delimitado, con un espacio hiporrefléctico subyacente. Mecánicamente puede producir bolsillos hiporreflécticos asociados lateralmente por la tracción, por la falta de elasticidad de la neuroretina, no necesariamente por exudación. Así que la presencia de este líquido no necesariamente puede estar asociado a neovascularización, como se ha demostrado en varios estudios. La neovascularización puede aparecer luego o puede empezarse a demostrar luego de la presencia del fluido y con un patrón diferente. El fluido subretiniano, como vemos aquí, se encuentra por encima del epitelio pigmentario y generalmente está asociado, como en este caso, a una degeneración, a una membrana neovascular, independientemente del tipo. La presencia de fluido subretinal es un biomarcador diagnóstico en el caso de una degeneración macular de tipo húmedo como este para poder determinar actividad de la enfermedad. Una clara actividad exudativa está asociada con el fluido subretiniano. El fluido intrarretiniano, a diferencia, se encuentra entre las capas neuroretinales. Modifica parcialmente la estructura lamelar, como ven ustedes en esta parte, justo por encima de la lesión. Este es otro tipo de lesión neovascular intrarretinal. Y el fluido penetra parcialmente y forma pequeños espacios, quizás no tan bien circunscritos como se ven aquí. Y estos están también asociados a actividad, ¿no? El hecho que haya una imagen correspondiente con una membrana neovascular y haya fluido intrarretinano también es un indicador de actividad, quizás no tan evidente como el de fluido subretinal. Pero aquí podemos diferenciarlo en otros tipos. El fluido intrarretiniano puede estar dado también por tracción sobre la retina. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay una tracción, una tracción vítrea importante y se generan espacios dentro de la retina. Estos espacios, por supuesto, son creados por otro tipo de mecanismo. Y en este caso, por ejemplo, son quistes muy, muy simétricos, distribuidos de una manera radial sobre el centro foveal. Esto como una reacción inflamatoria en el caso de un paciente, por ejemplo, de un síndrome de Irving-Gass. Entonces, el espacio, el fluido intrarretinal puede estar originado por diferentes mecanismos y puede ser un biomarcador terapéutico
para poder diferenciar a qué terapia va a responder mejor, dependiendo de la forma y las características de este fluido. Aquí vemos la distribución radial simétrica alrededor del centro foveal. Y, por supuesto, la evolución de esto también nos va a mostrar cómo este fluido va a ir incrementándose poco a poco. La presencia de este espacio, de este fluido subretinal central con incremento de la reflectividad y grosor de la elipsoide va a incrementarse grandemente a mitad de la evolución y finalmente después de 1 año, 5 meses, regresó a un grosor muy cercano al normal, con pequeñas áreas de hiporreflectividad de la elipsoide aún, pero con un retorno a una mucho mejor agudeza visual que inicialmente. Los focos hiperreflectivos son lesiones puntiformes de alta reflectividad que se pueden ver en diversas patologías retinales. Pueden verse en degeneración macular, pueden verse en retinopatía diabética. Son pequeños puntos que están mensurados entre 20 y 40 micras, por aquí tenemos otro más incluso, pero que no van más allá, porque en el caso de este paciente, por ejemplo, podríamos confundirlos con exudados duros, que los vemos también aquí agrupados. Estas lesiones que están asociadas con disrupción o alteraciones en la barrera hematorretinal empeoran el pronóstico visual cuando están presentes. Son predictores de la integridad de los fotorreceptores, de mal pronóstico, por cierto, y mientras mayor número de estos encontremos en una lesión, en el caso de una degeneración macular, el pronóstico podría ser peor, de recuperación visual. La continuidad de la zona elipsoide o de los fotorreceptores, como le decíamos antes, es otro factor, otro biomarcador que está asociado al pronóstico visual. Generalmente lo podemos ver en pacientes con diabetes, como en este caso, vemos un edema macular diabético con exudados duros, espacios intrarretinales areflécticos, engrosamiento difuso. Y esta lesión, como ven ustedes, tiene una reflectividad menor en la elipsoide. Si bien aquí hay una línea superior que corresponde a la que le llamamos en OCT la limitante externa, esta limitante externa aún la podemos ver por aquí, a pesar de que la reflectividad disminuye, por supuesto, por la presencia del edema, pero la capa elipsoide aquí abajo pierde reflectividad temporalmente y vuelve a aparecer por aquí de nuevo. Esa disminución marcada en esta región, a pesar de que las otras capas están presentes, es a lo que le llamamos la pérdida de la continuidad y es un factor, un biomarcador de mal pronóstico en la recuperación visual. La membrana epirretinal, como vemos aquí, corresponde a una fina línea hiperreflectiva que puede estar adherida completa o parcialmente a la neuroretina. Puede producir, al contraerse, espacios por debajo de esta y plegamientos en la superficie retinal, deformación de la depresión foveal cuando está comprometiendo el centro. Como vemos acá, se ve una rectificación parcial de la depresión foveal con engrosamiento, por supuesto, difuso subyacente y cambios que pueden reflejarse incluso hasta la capa elipsoide. Como ven ustedes aquí, hay una elevación de la elipsoide. Acá se ve una elevación de la elipsoide y cambios en el grosor por debajo de esta capa. Estos cambios pueden indicar la presencia de la membrana epirretinal de por sí no es un indicador
pronóstico ni de gravedad de la enfermedad. Generalmente hay una disparidad entre la agudeza visual y la membrana epirretinal si la consideramos solamente en la superficie, pero si valoramos la distorsión que produce a nivel de la elipsoide, entonces ahí sí podemos tener un biomarcador en cuanto a la agudeza, al impacto en la agudeza visual. La proyección ENFAS o la proyección frontal o el mapa de intensidad, como le llamamos ahora, es una proyección compuesta desde la superficie que nos ayuda mucho, en el caso de estas membranas, a poder definir su extensión y las líneas de fuerza que producen estos pliegues radiados y entender mejor la distribución y el compromiso del centro foveal. Entonces, podríamos considerar estas radiaciones como un marcador de magnitud. La atrofia geográfica, como la llamábamos antes, corresponde a áreas extensas en las cuales el epitelio pigmentario pierde reflectividad y permite el paso de la señal de OCT hacia regiones más profundas. En este caso esta definición general tiene subdivisiones para poder clasificar la atrofia. Este ejemplo que les estoy mostrando muestra, vale la redundancia, una atrofia retinal completa externa y del epitelio pigmentario. Este es el grado más avanzado de atrofia geográfica, en el cual podemos ver esta fina línea que corresponde a la membrana de Bruch. Prácticamente no hay epitelio pigmentario y miren ustedes cómo las capas superiores hacen un descenso y desaparecen. Aquí esta es como ven, corresponde a la nuclear externa y miren la nuclear externa como aquí prácticamente desaparece. Estas son las fibras de Henle, es una capa que está descrita también en la clasificación internacional. Pero lo importante aquí es reconocer que no solamente es el epitelio pigmentario y los fotorreceptores o la elipsoide los que están afectados, sino la retina externa. Y cómo incrementa la reflectividad en las capas más profundas, pudiendo ver este patrón intercalado de reflectividad muy característico. Como les digo, esta es una de las formas de atrofia en la clasificación. Por supuesto, esto va a progresar lentamente, como ven ustedes aquí. O no tan lentamente. Este es un paciente que seguimos por solamente 2 años y miren cómo en la imagen SLO podemos ver el incremento del tamaño de la lesión. Así estaba en el 2018 y ahora está de este tamaño. Esta es la lesión hiperreflectiva en el SLO que podemos ver, pero en el OCT vemos la progresión en este corte en particular. Estas regiones de C. rora, que eran muy pequeñas, de atrofia geográfica, de atrofia completa externa y el epitelio pigmentario, aquí prácticamente estaba ausente, empezó a aparecer también hacia el otro lado y ahora es bilateral, ¿no? En forma de C. Como les digo, esta es una parte pequeña de la clasificación completa el consenso en la definición de atrofia geográfica asociada a la edad y la clasificación de atrofia. Veamos ahora algo de los biomarcadores en angio-OCT. Igual que en el caso anterior, podemos considerar biomarcadores en angio-OCT prácticamente a cualquier imagen que podamos conseguir con esta tecnología. Entonces, si bien los biomarcadores en OCT son muchos y el estudio de estos es muy intenso actualmente,
más es aún con la angio-CT, en donde los biomarcadores aún, o mejor dicho, las imágenes aún no han madurado completamente y tenemos una diversidad mayor aún de imágenes que podemos conseguir y imágenes diferentes, o mejor dicho, con diferentes magnitudes en tamaño, en brillo, según los equipos que utilicemos. Entonces es aún más complicado poder hablar sobre estos biomarcadores en angio-CT. Pero de los que podemos reconocer, vamos a ver que está la densidad vascular o la densidad de perfusión, que más o menos miden lo mismo, aunque se está utilizando más el primer término. El calibre de los vasos, que también lo podemos medir, si bien en las publicaciones científicas, no directamente en los equipos de uso clínico. La zona vascular foveal, que sí la esta sí la podemos medir en área, en perímetro y en circularidad. Por supuesto, también podemos ver los microneurismas, las anormalidades intrarretinales microvasculares, la presencia o no de neovascularización. Podemos medir el tamaño de estas áreas de neovascularización, las áreas de no perfusión, números de bifurcación y cruce o dimensión fractal, que son parámetros para evaluar la complejidad de la estructura vascular de la retina, o el índice de flujo. Entonces, existen varios y vamos, como la charla está más orientada hacia residentes, voy a utilizar las imágenes de patología común para poder reconocer algunos biomarcadores en estas. Acá vamos a ver la neovascularización tipo 2, que es la más frecuente. Esta es cómo se ve en la imagen en modo B. Vamos a ver una zona hiperreflectiva sobre el epitelio pigmentario que puede exudar, como estamos viendo aquí abajo. En la imagen SLO puede aparecer completamente invisible o muy difícil de evaluar, pero con el angio-CT la descubrimos muy claramente. Aquí podemos ver esta forma, este patrón en árbol frondoso o en brócoli, como le llamo yo. Esta forma es un biomarcador que no tiene todavía un factor pronóstico, pero que lo que caracteriza aquí es la ubicación de la membrana neovascular. Aquí, para poder explicarles, tenemos visualizado el plexo superficial vascular, el plexo profundo. Esta es la retina externa, que usualmente debe ser avascular. Aquí tenemos la coriocapilaris y aquí la coroides, ¿no? Un poco por debajo, esta solo tiene 17 micras de grosor, es un corte muy fino. Esta es un poco más gruesa y nos muestra algo del detalle de los vasos más profundos. Este es un corte especial que nos muestra tanto la retina externa como la coriocapilaris y nos sirve para poder ver ambos tipos, o los tipos más comunes de neovascularización simultáneamente. Entonces, la presencia de esta membrana neovascular o de esta estructura neovascular frondosa en la retina externa y prácticamente ausente, con silencio vascular en la coriocapilaris, nos indica que está por encima del epitelio pigmentario y la clasifica como un tipo 2. Aquí podemos ver cómo luego del tratamiento de la primera aplicación de antiangiogénico, la densidad vascular, especialmente en la parte más frondosa de este patrón arbóreo, disminuye notablemente. Entonces, la capilaridad es un biomarcador, en este caso, que nos está indicando una disminución de la capilaridad. Vemos más bien ramas más gruesas y es un indicador de respuesta al tratamiento, ¿no? De una respuesta correcta, una buena respuesta al tratamiento. Disminución de la densidad capilar en la membrana. El tipo 1
Es un tipo, es el otro en el cual la membrana se encuentra por debajo del epitelio pigmentario. Aquí tenemos en la imagen en modo B, tenemos el signo de la doble línea o de la línea paralela. Como vemos, es un desprendimiento del epitelio pigmentario muy plano que puede muchas veces no tener un fluido aparente. Si ven ustedes aquí, no hay una línea clara que defina una presencia o no de fluido. Tenemos aquí un pequeño espacio lamelar hiporrefléctico muy, muy sutil, pero difícil considerar que hay exudación. Entonces, esta es la imagen de angio-OCT, la señal vascular intensa, coroidea por abajo, pero hay una señal muy pequeña aquí que cuando la presentamos con la proyección frontal nos da un patrón en cabeza de medusa muy característico de este tipo. En el caso de esta lesión, entonces, estamos frente a una tipo 1 no exudativa, que son las lesiones más peligrosas, ¿no? Estas son detectables, entonces, antes de que se produzca exudación, y el riesgo de que se convierta en exudativa, el hecho de que encontremos esta lesión, incluso solo en un ojo, incrementa tremendamente el riesgo de conversión a formas exudativas comparado con simplemente una degeneración de tipo seco. Esto es importante de reconocer porque sin la utilización de un modo múltiple de imágenes, multimodal, solamente la evaluación clínica o la fotografía podría darnos un diagnóstico equivocado de un tipo, de una degeneración macular de tipo seco al no ver exudación. Ahora tenemos la vasculopatía polipoidea coroidea, que en la clasificación actual de OCT la llamamos tipo 1 con dilataciones aneurismáticas, que corresponde a algo un poco más cercano a lo que podemos ver. Si bien la tecnología de OCT no es la mejor para poder verlas, acá tenemos un caso en el cual alcanzamos a ver estas dilataciones muy características. En este caso son perifoveales, descritas como en dedo de guante. Y esta es la dirección del corte, y podemos ver que hacia el nervio óptico vemos aquí una elevación de la elipsoide, como ven ustedes acá, con un espacio de reflectividad media por debajo de él. Como vamos a ver en la angio-OCT, aquí podemos ver la dilatación aneurismática, que en este caso, al ser muy pequeña, presenta algún flujo detectable, difuso, de baja intensidad, pero detectable. Lo podemos encontrar aquí, en la retina externa. Y está acompañado de una señal vascular que le llamamos el BBN, ¿no? La red vascular en rama, que está asociada y es característica en este tipo de lesiones, ciertamente localizada lateralmente al nervio óptico. Las neovascularizaciones de tipo 3, como vemos aquí, corresponden a una conexión entre los dos sistemas vasculares. Aquí vamos a ver que hay una continuidad entre el flujo de los plexos superficial y medio con la coriocapilaris. En este ejemplo podemos ver cómo hay una disrupción aquí del epitelio pigmentario y hay una columna de alta reflectividad
con pequeños puntos asociados que corresponden a las estructuras vasculares, como vamos a ver aquí. Podemos ver cómo hay una distorsión del plexo superficial en este punto, en el cual por debajo en la retina externa existe una clara señal vascular que no es radiada, no tiene forma de trama vascular, puesto que se encuentra en dirección vertical. Eso lo vamos a ver en este caso, es otro caso de anastomosis entre estos dos sistemas. Aquí podemos ver cómo los vasos están, las estructuras vasculares, podemos verlas mucho más claras, no están presentes hacia el otro lado y son de mayor tamaño que lo usual. Aquí podemos entender por qué. En la proyección frontal alcanzamos a ver estos vasos muy dilatados en el plexo superficial que confluyen hacia este punto, producen un defecto de segmentación, pues aparecen en el plexo profundo. Vemos señales puntiformes en la retina externa que corresponden a los vasos verticales, y en la coreo capilaris vemos un ovillo vascular o a nivel de un cambio en la estructura vascular en la coreo capilaris. En la imagen en modo B de la angio-CT podemos ver la imagen característica en columna, una columna vascular que corresponde a la estructura ascendente o que conecta ambos plexos. Recordemos que en la angio-CT lo que estamos viendo es una imagen tridimensional. Como vemos aquí, estamos viajando en el grosor de la retina y podemos ver las estructuras cómo van modificándose según el plano. Este plano, recuerden, en la angio-CT lo pueden modificar luego de haber hecho el estudio para poder buscar cuál es el plano que mejor demuestra la imagen. Además, incluso este plano lo podemos modificar cambiando las referencias que utilizamos para definirlo. Esto hace que el estudio de las imágenes a angio-CT sea intenso, necesite de mucho tiempo y de mucha preparación para poder interpretarlas, y va a depender, como les dije al principio, del equipo que utilicemos. En retinopatía diabética también tenemos biomarcadores que podemos reconocer. En esta fotografía podemos ver, es un paciente con una retinopatía diabética leve, en la que si sobreponemos la imagen de angio-CT, vamos a ver que definitivamente hay cambios que no eran tan aparentes en la fotografía. Podemos ver pequeñas dilataciones saculares, aquí o acá, que corresponden a los microneurismas que estábamos viendo. Algunos seguramente los reconocieron, pero también nos llama la atención que existen pequeños espacios en los cuales la trama capilar no es la misma. Aquí, por ejemplo, en esta región, ¿no?, con una forma cuadrangular, en forma de un rombo. Aquí también podemos ver esa desaparición o disminución en la densidad vascular, que es muy característica de la retinopatía diabética leve. Otra cosa que pueden notar ustedes es que la zona avascular foveal no está bien definida. Aquí en este análisis de la parte central solamente del estudio que les acabo de mostrar, podemos ver que la zona avascular foveal no está bien delimitada y tiene pequeños espacios de hipoperfusión alrededor. Entonces, este cambio en la delimitación y en la forma de la zona avascular foveal, que no es circular, que es más grande que lo usual, y esta disminución en la densidad vascular periférica son biomarcadores pronósticos de la retinopatía diabética. Y el cambio de estos en el tiempo también es otro biomarcador importante. Vamos a ver cómo cambia, miren ustedes, vamos a mostrar ahora
el estudio del año siguiente y vean ustedes cómo disminuye la densidad vascular en la zona perifoveal. Esto también es un biomarcador de pronóstico de progresión de la retinopatía diabética. Aquí vemos otros detalles en lo que corresponde al microaneurisma. Los microaneurismas son, podemos considerarlos biomarcadores también. Las zonas de no perfusión, como les había mostrado inicialmente, en forma de rombo. Este es, por supuesto, un caso diferente, una retinopatía severa en la cual ya podemos ver extensas áreas en las cuales desaparecen o prácticamente no podemos ver capilares. Son extensas áreas de no perfusión. Vean ustedes aquí en la señal en modo B cómo existen, donde está la línea, casi no vemos estructuras vasculares en los plexos superficiales. Vean ustedes aquí en el plexo superficial una extensa área de no perfusión, que es en donde van a aparecer luego los focos de neovascularización. Acá vemos otro caso en el cual quiero destacar los otros tipos de cambios. Miren aquí cómo podemos ver un loop vascular muy característico, los IRMA o AMIR aquí. Y más interesante ver en el plexo profundo las dilataciones oculares que corresponden no necesariamente a los microaneurismas que vemos en la florangiografía, pero resaltar cómo estos son mucho más prominentes en el plexo profundo. En oclusiones vasculares, vamos a ver las más comunes, la derrama venosa, que vemos aquí. Teníamos la suerte de tener la imagen a color también. En la imagen, esta es la imagen en modo B, con la señal angio sobrepuesta. Y vemos en el mapa de grosor absoluto la zona de adelgazamiento, de atrofia retinal. Y en la angio podemos ver claramente cómo esta oclusión de rama comprometió finalmente parte de la región central. Vemos las áreas de no perfusión muy características, en las cuales se desarrolló, como ven ustedes aquí, neovascularización, que son estos vasos muy pequeños y que no corresponden a la distribución radial usual, que es la que podemos ver aquí. Vean cómo se rompe esa estructura, ese patrón radial, y vemos estructuras aquí en loops vasculares y vasos muy tortuosos. Aquí podemos ver una imagen un poco mayor de esto, con los neovasos aquí, con una densidad muy alta. Estos que tienen la densidad más alta capilar son los que tienen mayor riesgo de sangrado. Otro caso de una oclusión ya antigua, con neovascularización en los márgenes, que felizmente no están desarrollados de manera intensa a nivel foveal, sino yuxtapapilar, pero igual con el mismo riesgo, ¿no?, como marcadores de riesgo de hemorragia. Aquí podemos ver cómo en la angio-CT podemos cuantificar y medir, en este caso, densidad de perfusión, que se mide en otra escala. Vean ustedes, esta es una escala mucho más simple de interpretar, que es porcentual. Y las zonas de no perfusión o de cierre capilar, como le llamábamos en la florangio, corresponden a zonas en las cuales la perfusión es mucho menor que en los cuadrantes correspondientes, o en los cuadrantes en los cuales no ha sido afectada la retina. La oclusión arterial es una patología que no muestra en angio-CT flujo sanguíneo en absoluto. La imagen en modo B, característica en la cual vemos una intensa hiperreflectividad en la retina externa, en toda aquella que está comprendida por los plexos superficial y profundo, sin cambios importantes en la retina externa que corresponden más a la coriocapilaris, ¿no?, a la irrigación por la coriocapilaris. En esta angio-CT, incluso con la mejor resolución que podíamos buscar, no vamos a ver
prácticamente señal vascular. Y recuerden que en la angio-CT el flujo sanguíneo es el que nos da el contraste. Entonces, considerando este concepto, vamos a darnos cuenta que no hay una señal vascular clara o definida que nos pueda generar el mapa. Entonces, aquí estamos viendo cómo se genera un artefacto en el plexo superficial, en el cual aparentemente, si nosotros vemos los valores numéricos, existe flujo vascular, pero en realidad lo que estamos viendo es ruido, no hay patrón. Lo que estamos viendo es el ruido por la intensa reflectividad. El plexo profundo sí nos está mostrando que no hay flujo sanguíneo, pero esto de acá corresponde a un artefacto y hay que tener cuidado en el momento de interpretar. Finalmente, algo no tan común, las telangiectasias de tipo 2 pueden ser de las patologías que mejor se pueden diagnosticar con angio-CT. Aquí estamos viendo un caso tardío en el cual ya hay una neovascularización coroidea asociada. Vemos aquí las estructuras vasculares características invadiendo la retina externa. La señal de la imagen de angio-CT en un barrido pequeño nos muestra aquí estructuras vasculares nuevamente apiladas y la distorsión característica del plexo radial superficial que se desplaza generalmente hacia el lado temporal. Este es un ojo, miren en el otro ojo cómo está desplazado hacia el temporal, este es el ojo derecho. Y esta distorsión bajo la cual existe una estructura vascular ya a nivel de la coriocapilaris y pequeñas señales puntiformes que corresponden a la comunicación entre estas dos. Este es un caso más temprano en el cual podemos ver los cambios característicos en el modo B. Esto es disrupción en la estructura lamelar con espacios arreflécticos que no son quísticos, sino más bien son como ensacabocado. Y aquí podemos ver claramente la columna de tejido que lleva las estructuras vasculares y el inicio de una elevación del epitelio pigmentario que corresponde a una formación neovascular temprana. Mirándolo, aquí es importante poder notar cómo las estructuras vasculares podemos reconocerlas mejor cuando cambiamos la intensidad de señal de la imagen. Y en la imagen frontal de la angio-CT podemos ver cómo empieza la distorsión de las estructuras vasculares, en este caso en el ojo derecho, y empieza a verse a nivel de la coriocapilaris una pequeña alteración en el patrón moteado por la formación de esta estructura neovascular coroidea. Nuevamente aquí podemos ver la estructura vascular en columna característica de esta anastomosis. Esta es la imagen de angio-CT. Como ven ustedes, estamos comparando la señal de intensidad, que es la de OCT, con la señal de flujo en la angio-CT, estrictamente separadas, y podemos notar cómo la estructura vascular forman una continuidad justo en esta región, y es lo que comunica un sistema vascular con el otro. Acá vemos cómo en el tiempo, cómo evoluciona. En 6 meses solamente vemos cambios que los podemos medir en densidad vascular. Podemos ver cómo disminuye la densidad vascular y se empieza a distorsionar el patrón radial. Ok, muy bien. El tema ha sido
Doctor Barriga. Se escucha muy bien el video, doctor. La parte inicial. Porque a mí me parece que simplemente... No se la escucha, doctor. Ahí está bien. Lo que pasa es que tengo que cambiar el audio para poder